Vamos a determinar la solución de esta ecuación diferencial que está sometida a las condiciones iniciales que se muestran ahora mismo. A esta ecuación diferencial se le conoce como la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional de los suelos. Para más información acerca de esta ecuación, puede visitar los enlaces que están en la descripción. Por ahora nos vamos a centrar en resolver esta ecuación diferencial. Vamos a suponer que la función u se compone de la multiplicación de dos funciones f de z y g de t. Entonces vamos a tener u de z, t igual a f de z por g de t. Ahora debemos obtener lo que es la parcial de u con respecto de t y también la segunda derivada parcial de u con respecto de z cuadrada. Así que tenemos primero la parcial de u con respecto de t igual a f de z por g' de t. Ahora obtenemos la parcial de u con respecto de z igual a f' de z por g de t. Y derivando nuevamente vamos a tener segunda derivada parcial de u con respecto de z igual a f' de z por g de t. Ahora estos resultados los tenemos que sustituir en la ecuación diferencial que queremos resolver. Así que vamos a tener f de z por g' de t igual a c sub b por f' de z por g de t. Ahora, usando el método de separación de variables, despejamos para obtener lo siguiente: g' de t entre g de t igual a c sub b por f' de z entre f de z. Y despejando c sub b, vamos a tener g' de t entre c sub b por g de t igual a f' de z entre f de z, y para que esto ocurra, igualamos ambas expresiones a una constante menos lambda. El valor negativo es para evitar las soluciones triviales. Pueden intentarlo cambiando el signo y terminarán con una solución trivial que de nada nos va a servir. Vamos a dividir esto en dos casos. El primero es resolviendo la ecuación diferencial g' de t entre c sub b por g de t igual a menos lambda. Y para resolver esta ecuación lo hacemos por el método de separación de variables. Primero vamos a despejar c sub b, por lo que nos queda g' de t entre g de t igual a menos c sub b por lambda. Ahora integramos ambos lados con respecto a t, por lo que nos queda logaritmo natural de g de t igual a menos c sub b por lambda por t más la constante de integración c1. Ahora, tomando el exponencial en ambos lados de la igualdad, nos va a resultar g de t igual a e a la menos c sub b por lambda por t más c1. Y por las propiedades de los exponentes nos va a quedar g de t igual a c por e a la menos c sub b por lambda por t. Y ahora nos vamos al segundo caso, que es resolver la ecuación diferencial f' de z entre f de z igual a menos lambda. Para esto simplificamos un poco la ecuación, resultándonos así f' de z más lambda por f de z igual a 0. Ahora digamos que f de z es igual a e a la s por z, y lo que debemos obtener ahora es la primera y la segunda derivada con respecto a z. Así que con la primera derivada tenemos s por e a la sz, y la segunda derivada nos queda como c cuadrada por e a la sz. Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial, vamos a tener s cuadrada
por e a la sz más lambda por e a la sz igual a 0. Ahora, sabemos que e a la sz es distinto de 0, así que esta ecuación se simplifica a s cuadrada más lambda igual a 0. Y para simplificar aún más, tomemos alfa cuadrada igual a lambda. Y con eso nos va a quedar s cuadrada más alfa cuadrada igual a 0. Despejamos s y lo que nos va a resultar será s igual a más menos alfa por i, donde i es la unidad imaginaria. Y con este valor de s podemos llegar fácilmente a que f de z es igual a una constante a por el coseno de alfa z más otra constante b por el seno de alfa z. Habíamos dicho que la función u de z, t podía ser expresada como la multiplicación de f de z por g de t. Así que sustituyendo los valores que acabamos de encontrar, vamos a tener u de z, t igual a coseno de alfa z más b por seno de alfa z, todo esto multiplicado por c por e a la menos c sub b por alfa cuadrada por t. Y es aquí donde aplicamos la primera condición inicial, la cual nos dice que u de 0, t es igual a 0. Por lo tanto, al sustituir nos queda a coseno de 0 más b seno de 0, todo esto multiplicado por c por e a la menos c sub b por alfa cuadrada por t. Ahora aquí tenemos que el coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0. Y ahora realizando la multiplicación nos va a quedar a por c por e a la menos c sub b alfa cuadrada t igual a 0. Y como sabemos que esto de acá es diferente de 0, pues concluimos que a por c debe ser igual a 0. Nos vamos ahora a aplicar la segunda condición inicial, que es esta de acá, así que sustituimos y nos queda a por coseno de 2 alfa h más b por el seno de 2 alfa h, todo esto multiplicado por c por e a la menos c sub b por alfa cuadrada por t. Luego habíamos dicho que a por c era igual a 0, por lo tanto lo único que nos resta multiplicar sería b por c por el seno de 2 alfa h por e a las menos c sub b alfa cuadrada t, todo esto igual a 0. Nuevamente sabemos que esto de acá debe ser distinto de 0, por lo tanto nos queda que b por c seno de 2 alfa h debe ser igual a 0. Y como sabemos que b por c debe ser distinto de 0, entonces la única conclusión que nos queda es que el seno de 2 alfa h debe ser igual a 0. Y para que esto se cumpla, entonces 2 alfa h debe ser igual a 0, pi, 2pi, y así si seguimos infinitamente. Por lo tanto podemos concluir que 2 alfa h es igual a 2m menos 1 por pi, donde m va desde 1 hasta infinito. Por ejemplo, si calculamos para m igual a 1, da el valor de pi. Y ahora si lo calculamos para m igual a 2, nos va a dar el valor de 3pi, y así nos va a seguir dando todos los valores impares. ¿Por qué no consideramos los valores pares y aparte el 0? Esto es más que nada porque más adelante, si continuamos con todos los valores enteros de m, se nos va a presentar un error y pues no queremos nada de eso. Con todo esto ya podemos despejar alfa y vamos a encontrar que alfa es igual a 2m menos 1 por pi dividido por 2h. Una vez que encontramos el valor de alfa, podemos regresarnos a la función original, que era esta de acá. Y recordemos que cuando multiplicamos a por c, nos quedará 0. Así que lo único que nos va a quedar sería b por c, e a la menos c sub b por alfa cuadrada por t,
todo esto multiplicado por seno de alfa z. Y como b por c es una constante, podemos llamarla k. Entonces, reescribiendo la función, vamos a tener u de z, t igual a k por e a la menos c sub b alfa cuadrada t por el seno de alfa z. Y recordando que una solución general de una ecuación diferencial vendría siendo la suma de todas sus soluciones, entonces tendríamos que tomar la suma desde m igual a 1 hasta infinito y así encontraremos todas las soluciones. Esto se le conoce como la solución general. Por último nos queda considerar la última condición inicial, que era u de z, 0 es igual a u sub 0. Y sustituyendo vamos a tener la suma desde m igual a 1 hasta infinito de k por e a la 0 por el seno de alfa z. Y esto sería igual a la suma desde m igual a 1 hasta infinito de k por seno de alfa z. Y ahora, ¿cómo podemos determinar el valor de k? Pues resulta que esta suma se puede expresar como una serie de Fourier. La serie de Fourier se le define como una función igual a una constante más la suma desde n igual a 1 hasta infinito por a sub n por el coseno de nx más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n por seno de nx. Y si comparamos esta con esta, vamos a ver que solo difieren en una constante, que es b sub n con k. Y para calcular b sub n, veamos por ejemplo que en un periodo de menos pi hasta pi, b sub n sería igual a 1 entre pi por la integral de menos pi hasta pi de la función f de x por seno de nx. Y en nuestro caso, nuestra función f de x vendría siendo u de z, 0 porque es de donde obtuvimos la suma que tenemos acá. Y ahora nuestro rango de valores iría desde 0 hasta 2h. Esto viene explicado un poco más en los videos que les comenté, que están abajo en la descripción. Y entonces para calcular el valor de k sería 1 entre h por la integral desde 0 hasta 2h de u sub 0, que es nuestra función f de x, habíamos dicho, por el seno de alfa z con respecto a z. Y ahora, como u sub 0 es constante, lo podemos sacar de la integral, por lo que nos queda u sub 0 entre h por la integral desde 0 hasta 2h de seno de alfa z con respecto a z. Y ya con esto la integral nos quedaría como u sub 0 entre h por 1 entre alfa, todo esto multiplicado por menos coseno de alfa z, y lo tendremos que evaluar desde 0 hasta 2h. Ahora, tomando en cuenta el valor de alfa, ahora sí tenemos que alfa es igual a 2m-1 por pi entre 2h, o sea que 1 entre alfa es igual a 2h entre 2m-1 multiplicado por pi. Con esto ya podemos sustituir y vamos a tener que k es igual a u sub 0 entre h por 2h entre 2m-1 por pi, que era el valor de alfa. Luego, como acá tenemos el signo negativo, lo podemos sacar. Y de una vez evaluando vamos a tener coseno de 2m menos pi entre 2h por 2h, que era el valor de z en la parte superior. Y le tenemos que restar el valor del lado inferior, que sería coseno de alfa z. En este caso sería 0. Por lo tanto, coseno de 0 sería igual a 1. Ahora aquí se nos elimina esta h con esta h. Y nos resultaría k igual a menos 2u sub 0 entre 2m-1 por pi. Y notemos que en esta parte se nos va a eliminar 2h con 2h y nos va a quedar 2 menos 1 por pi. Ahora, tomando los valores desde m igual a 1 hasta infinito, vamos a tener pi, 3pi, 5pi y así sucesivamente. Y si calculamos el coseno de cada ángulo, vamos a tener que el coseno va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, podemos reescribir esto como menos 1
menos 1. O sea que esto es igual a menos 2u sub 0 entre 2m menos 1 por pi multiplicado por menos 2. Y simplificando un poco más, vamos a tener que k es igual a 4u sub 0 entre 2m menos 1 por pi. Ahora, sustituyendo en la función original, vamos a ver que u de z, t debería ser igual a la suma desde m igual a 1 hasta infinito de 4u sub 0 entre 2m menos 1 por pi, que era el valor de k que teníamos en el lado izquierdo. Esto multiplicado por seno de 2m menos 1 por pi entre 2h multiplicado por z. Y vamos a escribir la función exponencial de la siguiente manera. Donde lo que está dentro de los corchetes es lo que iría en el exponente de e. Ahora podemos hacer unas cuantas simplificaciones más. Si nosotros hacemos una sustitución de 2m menos 1 igual a 2n más 1, vamos a encontrar que 2m es igual a 2n más 2, o sea, m igual a n más 1. Y ahora consideramos el primer valor, que es m igual a 1, nos quedaría n igual a 0. Considerando los demás valores de m, vamos a llegar a que n tiende a infinito también. Por lo tanto, vamos a tener u de z, t es igual a 4 entre pi por u sub 0, sacamos los valores constantes de la suma, por la suma desde n igual a 0 hasta infinito, por 1 entre 2n más 1, multiplicado por seno de 2n más 1 por pi, entre 2, y colocamos entre paréntesis z entre h, esto multiplicado por la exponencial de menos c sub b por 2n más 1 por pi entre 2h, esto elevado al cuadrado, multiplicado por t. Y haciendo una última sustitución, vamos a tener que t sub b es igual a c sub b por t entre h cuadrada. Esto es más que nada para simplificar toda esta suma. Así que al sustituir nos va a quedar finalmente u de z, t igual a 4 entre pi por u sub 0 por la suma desde n igual a 0 hasta infinito por 1 entre 2n más 1 por el seno de 2n más 1 por pi entre 2 por z entre h por el exponencial de 2n más 1 por pi entre 2, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por t sub b, y recordemos el signo negativo que está de este lado. Y con esto finalmente llegamos a lo que es la solución de la ecuación diferencial.